Señor, Somos necesitados, Jesús. Somos necesitados de la presencia de usted en nuestras vidas, Jesús. Queremos, Señor, que tu palabra pueda encontrar cabida, Señor, y podamos comprender y tener sabiduría. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Entonces dejo con ustedes a mi esposo y que Dios use su vida. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, que el Señor Jesús les bendiga, queridos hermanos, amigos y familiares que nos puedan sintonizar a través de este medio, que usamos como son las redes sociales. Entonces, nos habíamos quedado el día de ayer, nos habíamos quedado en la última o en la tercera trompeta, donde habíamos visto acerca de aquella estrella o en este caso de ese meteorito que cae del cielo a la tierra, y que se tenía como nombre ajenjo, ¿no? Entonces, lo cual pues vino y hizo todas las aguas dulces, en este caso a las fuentes de las aguas, las convirtió en amargas, y la gente que tomaba de esa agua iba a morir. Pero la situación es que no es que ya toman del agua y mueren, o sea, es una tortura, porque esa agua no es que los va a matar enseguida. Entonces va a ser como un proceso, porque tienen que sufrir, o sea, tienen que sufrir. ¿Por qué? Porque son los juicios de Dios, o sea, no es que ellos van rápidamente a morir. Entonces ese es un proceso como un envenenamiento en el organismo, que va pues poco a poco va evolucionando hasta que el organismo en sí todo quede completamente envenenado. Pero hasta eso tendrán que ellos sufrir, llorar y lamentar. Oiga, qué terrible será eso en aquel día. Por eso nosotros, queridos hermanos, cristianos que hemos conocido al Señor Jesucristo, oiga, nosotros no podemos estar pensando en esos juicios. Nosotros tenemos que estar pensando en que vamos a estar un día delante de la presencia de nuestro Dios. Lamentablemente mucha gente tendrá que pasar por la desobediencia, pero bueno, estábamos terminando ya en este caso esta tercera trompeta, y pasábamos a la cuarta trompeta. Entonces, en el capítulo 8 versículo 12 del libro pues de Apocalipsis que estamos viendo, encontramos la cuarta trompeta. Parece que el sol, la luna y las estrellas fueron dañadas de tal manera que solo daban la tercera parte de su luz. Oiga, entonces eso quiere decir que al no haber luz, ¿no es cierto? Entonces quiere decir, o sea, que había tinieblas. Y donde había tinieblas, o sea, ya no había luz. Entonces quiere decir que había como un frío que carcomía los huesos. Era un frío terrible que habrá en ese día. Será una tortura ese frío, porque no es que el frío va a estar ahí y se va a ir y la gente ya va a morir de frío. No, es que la gente tiene que soportar el frío. Tiene que soportar el frío y no va a morir, porque tiene que esa persona pues sentir en carne propia ese frío que va a carcomer los huesos de aquel momento. Y el sol pues ya no va a dar su luz como debería de darla, la luna tampoco va a dar la luz. O sea, estamos hablando de una oscuridad en la tercera parte de la tierra. O sea, quiere decir, o sea, que va a una luz poca, una luz remota, que no va a dar el calentamiento necesario para que las personas puedan en este caso tener un poco de tranquilidad y de paz. Entonces, imaginémonos todo esto que está ocurriendo pues aquí con esta cuarta trompeta. El anuncio triste del águila en el capítulo 8 versículo 13. Ahí encontramos a esta águila que viene y da un ay. O sea, ese ay es como un ay de dolor, un ay de tristeza, de angustia, de melancolía, porque él viene y da ese ay. Es un triple ay que él da. O sea, es como que diciendo: alístense para lo que viene, alístense para el resto de las cosas que van a venir, porque si estas son terribles, oiga, las que vienen después de estas son más terribles, porque esos no son los últimos juicios, ¿no? Estamos comenzando con ciertos juicios. Hay otros juicios que son más terribles todavía, hay otros juicios que son más terribles, más atroces todavía. Entonces, y estos de aquí todavía no son tanto como los que van a venir después de estas trompetas. Cuando ya vengan las copas, ay, eso sí va a ser terrible. Terrible. Así que nosotros, queridos hermanos, estemos pendientes a la venida del Señor y estemos nosotros acogiéndonos a las promesas de Él y sabiendo que en cualquier momento el Señor viene y nosotros vamos a escapar de todos estos ay que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Entonces,
Entonces, este ay que viene sobre los que moran en la tierra, no sobre todos los que moran en la tierra, no. Entonces, estos ay solamente vienen sobre aquellas personas que están en este caso que no han sido selladas. Las que no han sido selladas, sobre esas personas va a venir estos ay, mas los que ya han sido sellados, eso no, porque esos están reservados. Eso tenemos que entender, que el Señor siempre se reserva un remanente, una porción. Entonces ellos están reservados, ellos no van a sufrir, pero los que no están sellados, sobre eso sí vendrá toda esta clase de calamidades. Entonces sobre ellos viene este ay. Entonces, y recuerden que hay un tercer, hay tres ay. Hay tres ay, quiere decir, o sea, que son tres maneras diferentes en las cuales ellos van a ser todavía castigados en esta cuarta trompeta que viene después de lo que tenemos, de lo que estamos viendo, de esta trompeta número 4, ¿no? Bien, entonces, aquí nosotros tenemos que tener bien en claro, en esto, que aquellos cristianos que no dieron la gloria a Dios, o que no pudieron aceptar a Jesucristo como su Salvador, eso no nos olvidemos. Esos cristianos que se quedaron en la tierra, que tuvieron la oportunidad de poderse arrepentir y de poderle pedir perdón a Dios y haberse levantado en la primera resurrección, esos que se quedaron, para esos no hay ninguna esperanza. Para ellos lo único que les espera es el tormento y el dolor que ellos van a sufrir. Si ellos pasan hacia la otra etapa, ellos no pasan tal vez como personas salvas, ellos van a pasar como personas ya condenadas, van a pasar, no como personas salvas, como por ejemplo el pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel pasa al otro lado porque es la promesa para ellos. Para los gentiles no, si ellos pasan pero como condenados para recibir el castigo después de todo esto, recibir el castigo eterno por la eternidad y hasta la eternidad. Oiga, si esto que estamos viendo es un castigo terrible, ahora ¿qué no será pues por siempre el lago de fuego, donde dice la Biblia que el gusano del hombre no muere y el fuego nunca se apaga? Entonces solamente imaginémonos, queridos hermanos, amigos, todo esto que está pasando. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, el libro de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, el Señor dice: he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Así que usted que me está escuchando, querido hermano, amigo, o el que me pueda escuchar a través de este medio, entonces la Biblia dice: hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Así que mientras exista la gracia, usted ya debe de estar pensando en ir a entregar su vida al Señor Jesucristo, y no espere que los templos se abran. Allí donde usted está, usted puede doblar sus rodillas, pedir perdón a Dios y confesar sus pecados ante Dios, y decirle a alguien que usted ha entregado su vida a Dios, para que alguien sepa que usted ya entregó su vida a Dios. Y cuando los templos se reabran, entonces ya usted pueda ir como cristiano, como persona ya transformada y cambiada, que ya está escrita en el libro de la vida. Y de ahí para adelante Dios le va a demandar una vida de santidad, de honestidad, y que usted cumpla el plan de salvación. A ver, entonces leemos lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído. Perdón, un ratito, ya. Miren lo que dice el versículo: en tiempo aceptable te he oído. Y el día de la tribulación no es tiempo aceptable. Escuche bien lo que dice la Biblia. En tiempo aceptable te he oído. Y cuando estemos en el tiempo de la tribulación, ese no es tiempo aceptable, porque allí ya Dios no te va a escuchar, pecador. Tú que piensas que en ese día te puedes arrepentir, escucha bien lo que dice la Biblia. En tiempo aceptable te he escuchado. ¿Cuál es ese tiempo aceptable? Ese tiempo aceptable es el tiempo de la gracia. No te equivoques, ese tiempo aceptable es el tiempo que hoy nosotros tenemos cuando estamos aquí en la tierra y la iglesia todavía no ha sido levantada. Ese es el tiempo aceptable con el cual el Señor te está escuchando. Sigamos. Amén. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Oiga, mire, papalito, mire, escuche bien. Y en tiempo que
En tiempo que aceptable, parece que dice, ¿no? y en día de salvación. Sí, pero más atrásito. En día. En tiempo aceptable Ajá, te he en oído. tiempo aceptable, en tiempo aceptable. Este es el tiempo aceptable. Escúchame bien, este es el tiempo aceptable. En el día de la tribulación no es el tiempo aceptable, en el día de la tribulación es el día del juicio. Escucha bien, es el día del juicio. Este es el tiempo aceptable. Ajá. ¿Qué más dice? En tiempo aceptable Te he oído. te he oído. Y en Ajá. día de Y salvación. en día de salvación, este es el te he día de socorrido. salvación. Y en día de salvación te he socorrido. Oiga, si usted quiere que Dios lo socorra para ese día de la tribulación, entonces, ¿qué espera? Corra a la presencia de Dios, corra a la presencia de Dios, porque este es el día aceptable, este es el día de salvación, este es el tiempo de la gracia. La Biblia está bien escrita, bien expresa, bien expresadito, está ahí, ese capítulo, ese versículo está bien expresado. Si usted no quiere entenderlo, ya es cuestión de usted, pero ahí está diciendo claramente que para este tiempo aceptable Él te ha escuchado, más para el tiempo de la tribulación, no, señora, ya no te va a escuchar. Así hagas lo que hagas, así digas lo que digas, así tú le ofrezcas lo que le ofrezcas a Dios, ya ese no será el tiempo aceptable, ese no será el día de salvación. Escucha bien lo que te estoy diciendo, después no te andes quejando, después de que no tuviste opción de poder ser salvo. Seguimos entonces, ¿no? ¿Hay algo más en el versículo? He aquí ahora el tiempo aceptable. Aleluya. He aquí ahora el día de salvación. Oiga, la Biblia, qué lindo que es mi Señor. Oiga, si Él no nos amara, ¿qué va a dejar escrito eso? Pues? Amén. Ajá. ¿Por qué cree que Él dejó escrito eso? Él dejó escrito porque nos está advirtiendo. Él nos advierte y nos dice: criaturas, creación mía, hijos míos, yo les estoy advirtiendo y les estoy diciendo que los escucho en día aceptable y en el día de salvación los estoy reprendiendo para que ustedes tomen conciencia y vean que es el tiempo de salvación. Búsquenme a mí, dice el Señor, como su Salvador, porque este es el día aceptable, este es el día que Dios hizo para que nosotros podamos alcanzar salvación. Entonces, ya no es culpa de Dios. Entonces, si usted no escucha eso, si usted no escucha esa advertencia, entonces usted tendrá que pagar los juicios, pues, y la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted está siendo advertido, pues. Es como que le dicen a usted: oiga, usted es culpable de la muerte de algo o de alguien. Si usted no hace algo, usted va a ir a la cárcel. Y si usted no hace nada, pues usted va a ir a la cárcel. Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí el Señor. Mira, yo te estoy diciendo a ti que tú eres culpable, que tú vas a ser condenado. Por lo tanto, te estoy diciendo que te estoy dando la oportunidad para que tú te arrepientas. Pero si ya no quieres, ya no es culpa de nuestro Dios. No podemos echarle la culpa a Dios de nuestros males y de las cosas que nos puedan pasar después, ¿no? Amén. Seguimos. Entonces, ahora sí entramos a la lección número 7. La lección número 7, versículo 9, 1. Esta es hasta el 11, versículo 11 y el 19. Hasta allí es esta lección número 7. Bien, ahora tenemos la quinta trompeta o el triple ay. La quinta trompeta o el triple ay. Oiga, este ay todavía es como que resuena en el oído y como una voz así tan larga que te dice ay. Oiga, como cuando salen, como cuando hay algo de terror, que tú vas por alguna parte y escuchas como que escuchas el viento y como que el viento te está hablando y el cuerpo se te despeluca. Oiga, a mí se me despeluca el cuerpo al saber que estos ay son así, ay de dolor, ay de angustia, y saber aquellas personas que van a pasar en ese lugar. Gracias a Dios, yo tengo mi vida asegurada en Cristo Jesús y yo no me suelto de Él. Yo no me suelto de Él, yo estoy seguro en Cristo Jesús. Mi vida está escondida en las manos de Él y yo de Él no me suelto. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo estoy agarrado de mi Cristo Jesús. Aleluya. Bien, entonces la quinta trompeta o el triple ay, capítulo 9, versículo 1. La estrella que cayó en el cielo es probablemente un ángel, aunque no sea necesariamente Satanás, pero el que cae es un ángel allí. Puede que no sea Satanás, pero un ángel es enviado y cae a la tierra, oiga, para hacer una tremenda revolución en la tierra con la gente, con la humanidad, con la gente, porque recuerde que este juicio ya es directamente para los hombres, o sea, va directamente al ser humano, ya no tanto a la naturaleza, sino directamente a molestar, en este caso a torturar al ser humano. Aleluya. ¿Por qué? Por no haber agradado o no haber hecho la voluntad de Dios y no haber escapado de la ira venidera, porque el Señor siempre está advirtiendo y dice: escapad de la ira venidera. Versículo 1.
le da la llave del pozo. Se le entrega la llave del pozo del abismo. Cuando abre este pozo, una gran nube de humo se levanta, y lo cual oscurece la tierra, oscurece toda la tierra con ese humo que sale, oscurece la tierra. Oiga, y de ese humo negro que sale, oiga, salen unos animales terribles, para torturar al ser humano, para torturarlo. Por eso es que está gritando, ay, como que dice, qué cosa terrible que va a ocurrir en la tierra. Entonces, de aquel humo viene una plaga de langostas, a quienes se les da el poder de hacer daño. Sale una plaga de langosta, oiga, un poco de demonios salen allí para hacer daño al hombre, pero ya no a la hierba, ya no a las plantas, sino directamente al ser humano. Viene a hacer daño de una forma terrible, los cuales causan mucho dolor severo a los hombres, pero en este caso no le dice, oiga, ustedes van a hacer daño solamente al ser humano, así que a los vegetales, a las plantas, ya no me las tocan porque ya pasó para ellos. Ahora vamos directamente con el ser humano, oiga, y eso será terrible. Me imagino yo el dolor, oiga, el dolor de la desesperación, la angustia de la gente por tratar de calmar ese dolor, esa angustia, pero no habrá nada, no habrá ninguna medicina que pueda causar tal vez un poco de efecto positivo para que el dolor mengue. No, señor, ahí las farmacias se habrán cerrado posiblemente, ya las farmacias no tendrán ningún antibiótico para el dolor, ya no habrá nada, ya creo que todas esas farmacias ya estarán cerradas. ¿Por qué? Porque es el tiempo de dolor, es el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, las langostas son comisionadas a atacar a los hombres que no tienen el sello, porque recuerde que aquí hay gente que ya ha sido sellada, y esos que han sido selladas son propiedad del Cordero de Dios. Quiere decir, no se olvide que Dios siempre, en toda dispensación, el Señor se ha guardado ese remanente o esa porción para Él. Entonces, estos que son sellados son propiedad de Dios, por lo tanto no pueden hacérsele daño a ellos, porque ellos estarán en la tierra, estarán también aquí sufriendo todas estas cosas, pero ellos no van a morir. Quiere decir que ellos tienen un cierto privilegio de que no pueden morir, o sea, ellos van a pasar la tribulación, pero no van a morir, porque ellos tienen que entrar vivos a la tierra prometida. Ellos no se van a levantar entre los muertos, no, ellos van a permanecer vivos como esa porción para poder ellos ir y henchir, en este caso, la tierra que a ellos se les ha prometido. Versículo 4. Esto explica que solo aflige a aquellas personas que no tienen, en este caso, el sello, como ya les estoy diciendo, ¿no? Entonces no nos olvidemos que tenemos 144,000 sellados. 144,000 sellados. No son esos que usted está pensando. No son esos que usted está pensando. Rápidamente escucha 144,000 y usted corre para tal lugar y dice, esos son. No, señor, esos no son. Esos van a estar igual que los que no se arrepienten, van a estar también ahí gritando y llorando y diciendo, pero si yo era parte de los 144,000, y ahí va a escuchar la voz de Dios que va a decir, tú no eres ninguna parte de los 144,000 porque tú no eres judío, así que solamente los judíos son los que son sellados. Ningún gentil podrá ser sellado. Solamente 12,000 de cada tribu de Israel son los sellados, lo cual componen 144,000 sellados. Seguimos, versículos 5 y 6. El tormento de estos escorpiones, porque ellos son como escorpiones que salen, no como langostas, como escorpiones. El tormento como escorpión dura 5 meses y el dolor será tan intenso que los hombres desearán la muerte, pero no la hallarán. Ay, Dios mío. Oiga, eso sí que es terrible. Oiga,
¿Cómo no será el dolor? Oiga, si cuando usted tiene un dolor de muela, oiga, usted se revuelca en el piso y se da vuelta y quiere sacarse usted mismo la muela con sus propias manos y anda buscando un playo o anda buscando una piedra para sacársela. Oiga, si ese dolor de muela es terrible, ¿cómo no será ese dolor que está describiendo aquí la Biblia? Aleluya. Entonces, mira, imagínese que el dolor no tiene comparación con un dolor de muela. Oiga, y por 5 meses continuos esa gente va a tener ese dolor, esa angustia, esa desesperación. Pero déjeme decirle, queridos hermanos, que esta angustia y este dolor es para las personas, vuelvo a recalcar otra vez, para todas aquellas personas que no creyeron en el Señor Jesucristo y que se quedaron del rapto, y también para la parte incrédula de los judíos. También esa parte incrédula, porque hay que recordar que aquí hay judíos que ellos también van a creer en el Señor Jesucristo y podrán morir, y ellos serán resucitados al final de la tribulación. Seguimos. Estas langostas son demonios que son soltados del abismo, toman posesión de judíos incrédulos. Esta persecución demoníaca causa el sufrimiento físico y la tortura mental más intensa que puede haber entre todos los hombres o de todo dolor. Y eso nos hace recordar, oiga, aquella tortura física. ¿Usted se acuerda del loquito de Marcos 15, 1 al 11, que estaba endemoniado? ¿Sí se acuerda de él? Que cuando el Señor apareció, él salió de los sepulcros y fue allí y estaba atormentado día y noche. Oiga, más o menos algo así será la tortura mental para estos hombres. O sea, ellos como que se van a volver locos del dolor, de la desesperación, de la angustia. Se van a volver locos, se van a morder entre ellos. Tal vez se van a comer hasta las uñas mismos, tal vez andarán descalzos. No sé cómo estará esta gente, pero la tortura mental que ellos van a tener, oiga, es terrible, porque estos demonios vienen para completamente enloquecer a la gente, y esta gente va a estar demasiado angustiada. Entonces, imaginémonos cómo no será el trauma mental de esa gente, saber 5 meses y saber que no hay un porvenir, saber que mañana seguirán con el mismo dolor, que mañana seguirán con la misma tortura, que anochecerá con la misma tortura, amanecerán con la misma tortura. Oiga, eso sí que ha de ser terrible, terrible. Oiga, y esa mente va a estar completamente desquiciada, preguntándose y diciéndose, bueno, ¿hasta cuándo este dolor? ¿Hasta cuándo esta angustia? ¿Será que mañana ya me pasa? Y ellos querrán ir a dormir y el dolor no los va a dejar dormir. Oye, ellos van a andar como sonámbulos. Por eso es que la Biblia hace referencia aquí a Marcos 5, 1 al 20. ¿Por qué? Porque ellos andarán como locos. Es como que van a perder el conocimiento, pero no van a perder en sí la razón. No van a perder la razón, porque ellos van a sentir el dolor en sus cuerpos, en sus vidas. Entonces, la tortura mental más intensa que jamás un hombre haya tenido en la tierra da una impresión de conquista y victoria. O sea, estos animales que salen dan una apariencia de conquista y de victoria, porque ellos vienen a conquistar todo lo que encuentran. ¿Y cuál es la conquista de él? Torturar a las personas con estos dolores terribles que ellos traen en sus colas. Sigamos. Bien, entonces, el aspecto de las langostas era de la siguiente manera. Escúcheme bien, el aspecto de las langostas era, en el versículo 7, eran como caballos preparados para la guerra. Estas langostas eran como caballos preparados para la guerra. Entonces, esto lo que está hablando es de una hueste conquistadora. De una hueste conquistadora. O sea, ellos venían a conquistar y en este caso a infundir dolor, angustia, desesperación a todos los seres que no habían sido marcados, que no tenían el sello de propiedad del Señor Jesucristo. Así que yo no necesito ese sello, porque yo ya tengo el sello del Señor Jesucristo en mi vida. Ya he sido marcado por el poder del Espíritu Santo. Así que yo no necesito ese sello. Ya Dios me selló con su Espíritu Santo, y eso a mí me da seguridad de que cuando venga el Señor a levantar su iglesia, yo seré uno de los primeros en levantarme y en ir con el Señor Jesús allá en las nubes y estar con Él por siempre y para siempre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
Entonces también su apariencia era, tenían coronas como de oro en las cabezas. Sí, tenían coronas como de oro en las cabezas. Eso quiere decir que ellos tenían autoridad, tenían toda la autoridad para gobernar a los hombres. Tenían esa autoridad para gobernar a los hombres porque ellos venían ya dispuestos a hacer lo que se les había ellos encomendado. Seguimos. Tenían caras como humanas. Tenían cara como humanas. La presencia de ellos era como un caballo, sí, pero tenían también un rostro humano, tenían como cara humanas. Eso quiere decir, indicaban que eran criaturas inteligentes, o sea, todo lo que ellos lo estaban haciendo con inteligencia. Por eso, querido hermano, es que el dolor allí es tan terrible. ¿Por qué? Porque ellos eran muy inteligentes. Entonces, todo lo que está ocurriendo aquí en este sello, oiga, es una tortura terrible. Así que anímese usted a no pasar eso. No, anímese usted a no esperar eso. Oiga, la salvación está allí a su lado, está allí, Dios lo está esperando, está con los brazos extendidos y usted dándole la espalda al Señor, haciéndose el desentendido. No, Señor, no, si me haga el desentendido, escuche bien, porque Dios está hablando a su vida. Él no quiere que usted sufra, Él quiere que usted goce en la eternidad con Él. Versículo 8. Entonces ellos también, su apariencia era, ¿no es cierto? Tenían cabello como de mujeres. O sea, era su cabello largo, o sea, una apariencia, cabello de mujer, lo cual está hablando de atractivo personal. Tenían dientes como de león, lo cual eran feroces y crueles. Oiga, esto sí que es terrible, ¿no? Tenían dientes como de león, lo cual pues representa que eran feroces y crueles. Tenían corazas como de hierro, lo que quiere decir que era difícil de herir y destruir. El versículo 10. En las colas tenían como escorpiones, en sus colas tenían como escorpiones. Esto representa el poder de infligir tortura física y agonía mental. Cuando los caballos pasaban, ¿no es cierto? Y en la cola tenían ese aguijón. Venía y ese aguijón caía sobre el cuerpo de la gente. Eso era lo que daba en sí el castigo. Eso era la tortura. Ahí comenzaba la tortura. ¿Por qué? Porque venía y le picaba. Eso era como que venía una abeja y le picaba allí. Entonces eso comenzaba como a hacerse una llaga y comenzaba eso ahí a una tortura terrible y comenzaba el dolor y la desesperación y todo el cuerpo se iba sintiendo ese dolor. Oiga, qué terrible no será ese día, pero gracias a Dios que yo ya he conocido la verdad. Gracias a Dios que ya me dio el Señor esa oportunidad de escapar de todas estas cosas que están por llegar a esta tierra. Así que yo le animo a usted, oiga, escúcheme bien, por favor, no se vaya usted a confundir y usted también vaya a pensar que usted va a tener salvación en el día del juicio en estos momentos. No, Señor. Así que anímese pronto y coja su maleta y vamos para el cielo, pero haga su decisión primero. Aleluya. Versículo 11. Aquí aparece un rey llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego. Aquí aparece un rey llamado así, ¿no es cierto? Abadón en hebreo y Apolión en griego. Este es un ser angelical malvado. Los nombres quieren decir destrucción. Se refiere al mismo Satanás. Por eso es lógico describir que las langostas son demonios. Son esos demonios, ¿no es cierto? Esos ángeles caídos son los que vienen a torturar a la tierra. ¿Pero por qué? Porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque es el tiempo del juicio, pues. Es el tiempo del juicio. O sea, en el tiempo del juicio hay que hacer juicio. Y lo que está escrito, está escrito. Y quien vaya a venir a hacer esas destrocidades, eso es lo de menos. Lo que pasa es que Dios está mandando esos juicios y lo usa a ellos para que ellos vengan, en este caso, a hacer lo que tienen que hacer por orden del superior, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está en vigencia y sus juicios, en este caso, están llevándose a cabo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La sexta trompeta, o la sexta trompeta, o el segundo ay.
el segundo ay. Capítulo 9, versículo 13 al 21. El 13. La mención del altar de oro delante de Dios indica que el juicio siguiente es en respuesta a las oraciones de los santos. Entonces recuerde que hay gente también allí que está clamando a Dios que lo venguen, que los venguen. Entonces todos estos juicios son los resultados de la oración de esos santos, que el Señor los está también a ellos juzgando, y juntamente con el juicio a esos santos también Él se está vengando de su propia muerte. Aleluya. No me venga usted a decir que no, que Dios es amor. Como ya les he dicho, sí, Dios es amor, pero amor en el tiempo de la gracia. Y ahí viene la otra parte: fuego consumidor en el tiempo del juicio, en la gran tribulación. Él es fuego consumidor. El versículo se compone de dos partes, ¿no es cierto? Dios es en la gracia, de ahí dice, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque ese es el otro periodo de la tribulación. En la tribulación Él ya no es amor, Él es fuego consumidor, porque ya pasó el tiempo del amor, el tiempo de la gracia ha terminado. Pero nosotros, gracias a Dios, que estamos en este tiempo de la gracia todavía, y tenemos esa opción. Usted tiene la opción todavía de llegar a la presencia de Dios, reconocerlo como su Salvador y poder escapar de estos juicios terribles. 14 y 17, el versículo 14 y 17 del mismo capítulo 9. Estos ángeles estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año exacto, cuando saldrían a destruir la tercera parte de los hombres. Y ahí Juan dice: yo escuché el número, 200 millones de jinetes salen, 200 millones de jinetes salen a hacer guerra. 200 millones de jinetes con corazas de hierro, con zafiro de color azul y fuego y azufre. Estos jinetes salen con todo eso a destruir a los seres vivientes. Oiga, ay, Señor Jesucristo, me imagino yo lo terrible, hermanos. Si yo solamente al escuchar lo que estoy hablando, yo reacciono y digo: Señor Jesucristo, gracias. Gracias por haberme salvado, porque sé que yo estoy seguro y yo no voy a pasar esa tortura terrible, hermano. El apóstol Juan está diciendo: yo escuché clarito, 200 millones. ¿Saben lo que son 200 millones de jinetes en la tierra haciendo mal? Eso quiere decir que no se escapará un lugar de la tierra donde los juicios de Dios no vayan a llegar. No habrá un lugar. Así sea el lugar más remoto, pues allá llegan estos jinetes. Llegan con toda esa fuerza, con todas esas maldades, con todos estos juicios, porque ellos van llevando fuego y azufre. Van llevando todo esto para torturar a los seres humanos. 18 y 19. Fuego, humo y azufre son tres plagas que matan a la tercera parte de los hombres. ¿Sí ven? Entonces, fuego, humo y azufre son tres plagas que matan a la tercera parte de los hombres. O sea, sigue la tortura, sigue el dolor, sigue la desventura, sigue la desesperación. Oiga, terrible. Por eso es que se escuchaban esos tres ay en el cielo, como quien diciendo: pobre de esa gente que se ha quedado. Cuánto lamento el dolor y el sufrimiento de ellos. Seguimos. Los caballos no salen para matar, son solamente con su boca, sino también ellos matan con los aguijones, que en este caso son como serpientes. Entonces, los que matan más son los aguijones, que son como serpientes, así. Ellos son los que matan más. Los caballos casi no matan. Quienes matan son los aguijones. Eso quiere decir que ellos van a ser torturados. No es que viene alguien y los coge y los mató y se acabó. No, o sea, es una tortura, es una agonía terrible. Ajá. Es como que de pronto tú tienes una aguja y te hincastes con una aguja. Y esa aguja de pronto tuvo veneno. Y el veneno no es que va a ir directamente al corazón. Ese veneno va a ir poco a poco como carcomiéndote, ¿no es cierto? Poco a poco se va a ir. No es que se va a ir rápido. Qué sé yo, tal vez un día un poquito, pero el dolor es intenso. Mañana un poco más, pero el dolor sigue siendo más intenso porque se va contaminando más el cuerpo. El otro día más, la mano completa. Pero el dolor cada vez que se va infectando va siendo más terrible. Entonces, algo así es ese dolor cuando en este
este caso las colas de los caballos que son como aguijones, como serpientes, le toquen a la persona, eso será terrible. Oiga, eso sí que va a ser una mortandad, pero en este caso de dolor, de angustia y desesperación. El primer ay afecta únicamente a los judíos no regenerados. El segundo ay causa la destrucción de la tercera parte de los hombres. O sea, esto va de aumento, esto va aumentando, no es un solo juicio, va ahí un juicio, de ahí viene otro y va siendo más terrible, de ahí viene el otro y va siendo más terrible todavía. Ajá. O sea que van de mal en peor, van de mal en peor. El verso 20. Pero aún este juicio espantoso no cura la soberbia de los hombres de la idolatría. Ellos aparentemente pues adoran a Dios, pero lo hacen de una manera obligada. No es que ellos dan la gloria a Dios diciendo, gloria a Dios, y se arrepienten. No, ellos lo hacen como una obligación, pero realmente no se arrepienten de su inmoralidad, de su idolatría. Ellos no se han arrepentido. Ellos dan gloria a Dios, pero lo hacen como de una forma obligada. ¿Por qué? Porque así es el hombre de malo, así es el hombre de pensamientos tal vez embrutecido. Entonces, así es el hombre, así somos nosotros los seres humanos, así somos todos, que vemos el mal y nos dicen, oiga, no haga eso, y nosotros somos, pero tan contradictorios, que sabiendo que vamos al mal, nosotros vamos al mal. Pero no, pues, si usted ya escucha que va al mal, reaccione, criatura, reaccione. Si alguien le dice, oiga, usted está yendo para el mal, reaccione, porque si alguien le está diciendo algo, por algo ha de ser. Si yo le estoy diciendo a usted en esta tarde que usted va rumbo al infierno si no se arrepiente, entonces haga un alto, porque estamos estudiando lo que está diciendo la Biblia en el libro de Apocalipsis, y lo que yo le estoy diciendo no es un cuento, no es un invento, no es una fábula, es una realidad que está pronto a llegar, es una realidad que está casi ya a la puerta. Y si usted no se prepara, lamentablemente, pues tendrá que usted sufrir las consecuencias de no haber escuchado lo que usted está escuchando en esta tarde. Ajá. Amén. Seguimos. En el capítulo 10, versículo 1-7. El ángel con el librito. Entonces, aquí encontramos al ángel fuerte. El tiempo se nos va. Nos falta todavía bastante. El ángel con el librito, el ángel fuerte, Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 hasta el 7. Bien, Juan ve un ángel que desciende del cielo con un rollo pequeño en la mano. Este ángel parece ser el Señor Jesús. Este ángel parece ser el Señor Jesús. Ahora, él tiene un arco iris sobre su cabeza. Este ángel, él tiene un arco iris sobre su cabeza. Entonces esto representa la señal del pacto de Dios. Entonces hay que recordar que cada vez que usted vea un arco iris, es como que Dios está recordando el pacto que Él hizo con el hombre. Entonces este arco iris está representando el pacto de Dios. Su rostro o su cara era como el sol. De este ángel era como el sol, lo cual da una expresión de gloria descubierta. Entonces esta es una expresión de gloria descubierta. Ustedes se acuerdan cuando Moisés subió al monte y se demoró unos días, y cuando él bajó tuvo que ponerse un velo en el rostro porque él resplandecía. ¿Sí se acuerdan? Que la gente no podía verlo a Moisés. Dijeron, Moisés, oye, tú estás brillando demasiado, y Moisés se puso un velo para poder hablar con ellos. Entonces este es el aspecto de este ángel, o sea, de gloria, la gloria perfecta de él. Seguimos. Sus pies o piernas eran como columnas de fuego. Eran como columnas de fuego. Las columnas hablan de fuerza y el fuego habla de juicio. Entonces seguimos. El verso 2. Puso sus pies derechos sobre el mar y sobre la tierra. Cuando nosotros vemos aquí el mar y la tierra, está hablando pues de su derecho a dominar, o en otra palabra, su derecho a dominar al mundo.
Ajá, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Su derecho a dominar al mundo. Cuando él pone su pie en el mar y su pie en la tierra, porque siempre en la Biblia cuando encontramos mar estamos refiriéndonos a los gentiles, quiere decir pueblo, multitudes. Y cuando hablamos de tierra estamos hablando en este caso de la tierra de Jerusalén. Entonces cuando él pone sus pies en el agua y en la tierra, está dando a entender que él gobierna, en este caso es un gobierno mundial. Ajá. Porque él tiene el poder y tiene la autoridad en este caso, ¿no es cierto? Cuando clamó a gran voz, sonaron 7 truenos. Cuando él clamó a gran voz, sonaron 7 truenos. Una bulla se escuchó de 7 truenos. Juan entendió el mensaje de los 7 truenos. Cuando se escuchó los 7 truenos, Juan entendió el mensaje, que era lo que el Señor estaba diciendo. Pero el Señor le dijo: hey muchacho, no escribas todavía hasta cuando sea el día. Ajá. Entonces se le prohibió escribir. El 7, el 5 y el 6. El ángel juró por Dios, el Creador, que el tiempo no sería más. El versículo 7. El misterio de Dios en este caso, que es la trompeta, las 7 trompetas que se escucharon, y Juan entendió el mensaje, era el misterio de Dios. Entonces, ¿cuál es este misterio? Entonces, el misterio de Dios se cumplirá durante el tiempo de la 7ª trompeta. Allí se cumple este misterio que le dijo el Señor, en este caso a Juan: no lo escribas todavía, o no lo digas, porque hay que esperar. Ajá. Entonces, seguimos. El misterio de Dios es el castigar a todos los adoradores de la bestia, a todos los adoradores de la bestia, e introducir en el reino milenial a las personas que confiaban en él. Seguimos el rollo pequeño, capítulo 10, versículo 8 al 11. Versículo 8. Vi también pues un libro al cual se le ordenó al apóstol Juan que se lo comiera. Entonces dice, hay que comer ese rollo, ¿no? Recibe la orden de comer el libro pequeño. Entonces, al comer el libro pequeño, dice, te endulzará en la boca. Sí, te endulzará en la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que es dulce ver el triunfo o leer el triunfo de Cristo en la tierra. O sea, cómo el Señor venció al enemigo, cómo el Señor se levantó después de los 3 días de muerto. Eso es dulce leer. Ajá. Pero dice, te amargará cuando esté en el estómago, entonces en el vientre. ¿Y cómo se amargará eso? Porque es amargo, en este caso, leer las profecías, pues. Es muy amargo leer las profecías y ver cómo los juicios de Dios caen sobre la tierra, y pensar que personas conocidas, amigos, familiares, posiblemente hijos, padres, no sé quiénes de los familiares de usted que no han creído todavía en el Señor Jesucristo. Es amargo saber que un día ellos también pasarán la eternidad lejos del Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano, querido amigo, usted que me escucha, vuelva hacia Dios. Y usted, querido hermano que me está escuchando, no deje de hablarle a su familia de que hay un Salvador y que pronto vendrá a llevar a su pueblo, vendrá a llevar a su iglesia. Entonces, hablemos del arrepentimiento, hablemos del perdón, hablemos de la misericordia ahora que hay tiempo, antes que sea demasiado tarde. Como dijo el versículo que leímos en antes, porque en tiempo de salvación te he escuchado y te he oído. Ajá. Así que este es el tiempo de salvación, este es el día aceptable para poder hacer un alto en nuestras vidas y poderle dar al Señor nuestros corazones. Bien, seguimos. El capítulo 11, versículo 1 y 2, encontramos la medida del templo. Se le ordena a Juan que mida el templo y el altar del holocausto. Que midan. Eso, ahí ve Juan que eso le está diciendo, anda y mide el altar, el templo en este caso, y el altar del holocausto. Anda y mide y cuenta a los adoradores, cuenta cuántas personas están allí adorando. Sin embargo, no debían medir el patio de los gentiles.
no debía medir el patio de los gentiles porque sería hollado por las naciones gentiles durante 42 meses. Quiere decir, durante el último periodo de los 3 años y medio, la última mitad del periodo de la tribulación. Lucas capítulo 21, 24 para ver qué nos dice. Lucas 21, 24. Entonces se le dice, no miras el patio, porque ese patio va a ser hollado. Eso quiere decir, o sea que ahí llegarán todos los que tienen que ver con la maldad del hombre, aquellas personas que no tienen nada que ver con Dios, van a hollar ese patio. Por eso le dijo, no lo miras, eso déjalo allí, porque ese va a ser hollado por 42 meses. Amén. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Perdón, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso es lo que está diciendo, o sea que no mida el patio, porque el patio será hollado por los gentiles. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, en otras palabras, hasta que ellos ya lleguen a su final. Seguimos. El templo aquí mencionado probablemente será el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén en el periodo de la tribulación. El hecho de medir, en este caso, el hecho de medir el templo de Dios, ¿no es cierto? Y no dejar que se mida, en este caso, la otra parte del templo que está en la parte de afuera. Eso está hablando pues de la última parte de la gran tribulación. Seguimos. Los dos testigos, capítulo 11, 3 al 13, rápidamente el tiempo se nos va. No creo que vamos a llegar hasta la última parte. Los dos testigos, capítulo 11, 3 al 13, capítulo 3. Dios levanta 2 testigos durante la última mitad de la tribulación, lo cual son 1260 días. Entonces Dios levanta 2 testigos. Estos testigos están vestidos de silicio, lo cual simboliza luto. Ellos claman contra el pecado del pueblo y anuncian en este caso ellos están anunciando los juicios que van a venir a este pueblo porque ellos no están guardando sus vidas para Dios. El 4. Los 2 testigos son comparados como 2 olivos y 2 candeleros. Así se los compara a los 2 testigos, como 2 olivos o como 2 candeleros. Entonces aquí los candeleros representan, ¿no es cierto?, o dan testimonio de la verdad de Dios en días de oscuridad. Por eso es que se los representa como olivos. ¿Por qué? Porque ellos están dando luz en este tiempo de oscuridad, como hablando y predicando y exhortando a la gente de ese tiempo, dándoles a conocer pues que los juicios de Dios están allí por los pecados de ellos. Entonces, y los candeleros dan testimonio a la venida de Dios en los días de oscuridad. Entonces, los candeleros dan testimonio a la verdad. Los candeleros dan testimonio de la verdad, en este caso de Dios, en días de oscuridad. Eso quiere decir que estos candeleros están diciendo, pues esta es la verdad. Por lo tanto, ustedes deben de tener siempre encendidas sus llamas. En este caso, los olivos que también son representados como los 2 testigos, están llenos del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que el aceite está con ellos y que el aceite en ellos no ha menguado. Pero más a los que están allí en la tierra, ellos están sin aceite, están sin luz. Entonces, si no hay luz, están en tiniebla y están siendo castigados por la maldad que ellos han hecho en la tierra. Versículo 5. Estos 2 testigos durarán 3 años y medio. Entonces, los testigos son preservados milagrosamente de estas personas por 3 años y medio. Entonces, de la boca de ellos, de los 2 testigos, fuego de sus bocas consume a sus enemigos y aún
el intento que estas gente hacen para hacerle daño a estos dos testigos, entonces son castigados con la muerte. Quiere decir, o sea, que ellos no podían morir todavía porque estaban determinados para hablar durante un periodo de tiempo. Después de ese periodo de tiempo ellos sí podían morir porque estaban destinados para un específico tiempo. ¿Para qué? Para ellos recordarle en la conciencia a estas personas de lo que estaban padeciendo era por culpa de ellos mismos. Versículo 6. Versículo 6. Tienen poderes milagrosos. Estas dos personas que estoy hablando tienen poderes milagrosos para traer ¿qué? Para traer sequía en la tierra, para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con plaga. Por eso también que a estos dos testigos se los compara como Elías, como en el tiempo de los profetas, y a Moisés con la ley. Porque mire, esas personas están haciendo lo mismo que hicieron cuando estuvieron en vida, ¿no? Seguimos. Son mensajeros que advierten a los hombres que hacen mal adorando al hombre de pecado. En otras palabras, ellos están allí para hablar a las conciencias de estas personas, y eso es lo que ellos no quieren. No quieren escuchar esas palabras y quieren de alguna manera callarlos, quieren matarlos hasta que el Señor pues ya les permite a ellos pues que ya salgan de allí. ¿Por qué? Porque ellos estaban reservados por un tiempo nada más. Solamente estaban reservados por 3 años y medio, y después de esos 3 años y medio ellos tenían que morir. 7. Al final del periodo de su testimonio, una bestia del abismo los mata. Entonces, esta bestia tiene relación con el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Entonces, posiblemente esta es la bestia que los mata a ellos. Entonces, puede ser, posiblemente, como lo digo, la cabeza del imperio romano que ya vuelve a la vida. Si puede leer 13:8 del libro de Apocalipsis. Sí. ¿Qué dice allí? 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya, ok. O sea, esta bestia que mata, pues en este caso que sale de ahí, del mar, esta bestia que es el imperio romano, revivido, quiere decir, o sea, que vuelve otra vez a la vida. No el imperio que ya pasó, sino en este caso las obras que son las mismas del imperio pasado. Con las mismas características vuelve a la vida. Entonces esta es la bestia que mata en este caso a los dos testigos. Entonces en el verso 8, los cadáveres de los dos testigos están en la plaza, en una calle de la ciudad de Jerusalén durante 3 días. Durante 3 días están allí. Entonces, espiritualmente esto se compara a Egipto y a Sodoma. A Sodoma por causa de su degradación moral, y a Egipto por causa de su idolatría y su esclavitud. Entonces ellos están allí tirados en el piso y no los dejan ni siquiera que los entierren. Entonces ellos están allí y están gozándose y están haciendo fiesta porque estas dos personas que estaban hablando en contra de ellos, de que ellos eran culpables de todo lo que estaba pasando, habían muerto. Entonces ellos hacen fiesta, pues. Entonces estos hombres de todas las naciones, ¿no es cierto? Estos hombres que habían estado allí y los hombres de todas las naciones comenzaron a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque ya habían muerto los dos testigos, sus enemigos que habían estado por 3 años y medio allí hablando y que no los dejaba a ellos en paz. Entonces habían muerto, por lo tanto ellos hacen fiesta y cambian regalos con motivo de este contentamiento, como hacen cualquier celebración. O sea, ellos estaban haciendo una fiesta, estaban celebrando y estaban ellos dándose regalos porque supuestamente ya habían vencido a los dos testigos.
En el versículo 11 y 12, pero después de los 3 días, ¿no es cierto? Después de los 3 días y medio, estos 2 testigos resucitan y son llevados al cielo a vista y paciencia de todos sus enemigos. Oiga, finalmente ellos triunfaron. Así como Elías y Moisés fueron llevados al cielo, asimismo estos 2 testigos son llevados al cielo a vista y paciencia de todos los que estaban allí festejando. Mientras ellos festejaban y celebraban, estos 2 testigos se pusieron de pie y el Señor se los llevó al cielo porque le pertenecen al Dios Todopoderoso. Versículo 13, Jerusalén en este caso es sacudida por un gran terremoto. La 10ª parte será destruida y mueren 7,000 hombres. 7,000 hombres mueren en este gran terremoto que ahora comienza nuevamente en Jerusalén. Los sobrevivientes dan gloria a Dios, pero no es una adoración, como le digo, real. Simplemente lo hacen como por un compromiso para disimular pues que ellos están arrepentidos, pero no están realmente arrepentidos. Entonces aquí pasa el segundo ay y entramos al tercer ay. Entramos al tercer ay. En este caso sería pues el último ay de la 7ª trompeta. La 7ª trompeta o el triple ay. Versículo 11, 15 al 18. La 7ª trompeta, en este caso, revelan que el periodo de la gran tribulación ha terminado y el reino milenario de Cristo ha empezado. Pero en este sello, pero eso solamente es lo que está anunciando, porque de aquí todavía hay muchas otras copas más que serán más terribles de los sellos que están pasando, serán más terribles. Pero aquí en este caso, lo que está diciendo la 7ª trompeta, está diciendo pues que hasta aquí llegó el tiempo ya de la tribulación y de aquí ellos van a pasar al otro periodo del milenio. Entonces encontramos aquí en el 16 y en el 17 que se unen los 24 ancianos. Los 24 ancianos se unen en adoración a Dios. No nos olvidemos que estos 24 ancianos representan a los 12 patriarcas y representan a los 12 ¿qué? A los 12 apóstoles, los cuales están pues glorificando a Dios y están dándole gloria a Dios y están reconociendo que el Señor es el único que tiene el poder para poder haber hecho todas las cosas que Él hizo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. En el versículo 19 tenemos el templo abierto en el cielo. 11:19. En el capítulo 11, versículo 19, encontramos el templo abierto en el cielo. Este es un recordatorio de lo prometido a Israel. Entonces esto es un recordatorio de lo prometido a Israel. El templo abierto mostrando el arca es el símbolo del templo de aquel entonces del milenio. Entonces ese templo abierto donde ellos ven el arca es lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel, a los que han sido redimidos, a los que han soportado, diciéndole: miren, este es el templo que ustedes merecen, al cual vamos a pasar a la tierra prometida para que ustedes puedan allí juzgar. Y estas personas que están viendo este templo son los que han sido guardados para el Señor Jesucristo, porque fueron marcados como propiedad de Él. Entonces nos quedamos hasta aquí, porque de aquí vendrá la lección número 8. Así que, mis queridos y estimados hermanos oyentes en Cristo Jesús, que han estado conmigo durante esta semana, yo les agradezco mucho por haberme seguido, y que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos quedamos hasta aquí. De aquí para allá pues ya dependerá de pronto del deseo que haya en ustedes para continuar. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una forma muy especial. ¿Qué dice?
Amén. Hermano Jackson Correa dice, ¿será que mañana sigue o ya termina? Eso ya depende de ustedes, pero si ustedes quieren yo sigo porque el estudio lo tengo completo, son 12 lecciones, estamos por las 8, si ustedes desean yo mañana continúo, eso ya será cuestión de ustedes. Me gustaría terminar porque de aquí para acá todavía vienen cosas más terribles y más bonitas y al final nos encontraremos en el reino de los cielos. Oiga, yo ya me siento en el reino de los cielos, yo ya soy parte de ese reino, así que de mi parte el Señor Jesucristo les bendiga. Entonces hay la probabilidad, dependiendo de ustedes, para continuar el día de mañana. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Queremos agradecer a todos los hermanos, amigos, familiares que han estado conectados. Amén. No así dejar pasar por alto, animar a aquellos amigos, a aquellos familiares que aún no se han convertido al Señor, animándolos de todo corazón a hacer oído y hacer un alto en sus vidas, acercarse a Dios. Todo esto que hemos estado viendo esta semana no es con el propósito de hacer asustar a la humanidad, a la sociedad, a las personas, sino con el propósito de tener conocimiento. Y pues lo que hemos visto es que todo esto pasará con las personas que se queden del rapto de la iglesia. Nosotros aspiramos, y ese es el deseo de nosotros, en el momento de haber aceptado a Cristo, ser arrebatados con Él para irnos a morar pues con Él, a gozarnos por toda la eternidad. Sería muy lamentable ver a nuestros seres queridos quedarse aquí. Yo sé que están algunos familiares conectados que aún no han tomado esa decisión. Los animamos para que piensen bien. El deseo también nuestro es irnos juntos a morar por toda la eternidad a ese lugar. Bendiciones, queridos hermanos.